Capítulo 1. La forma imposible. El día que crucé la puerta de la iglesia, el altar dejó de ser de piedra. No crujió, no se partió, latió, como si alguien hubiera enterrado un corazón detrás del mármol y, al verme, recordara que estaba vivo. El pueblo se llama San Jerónimo de los Olivos y huele a pan por la mañana y a miedo por la tarde. Llegué con un bolso pequeño y un nombre que evitaba pronunciar. Nadie me esperaba, pero todos me miraban como si trajera una tormenta dentro del vestido. Me refugié en la iglesia por costumbre, no por fe. La fe, a esas alturas, me había dejado de hablar. El padre Rafael estaba ordenando los cirios cuando entré. Tenía manos grandes y una paciencia que parecía aprendida a golpes. Me saludó con un gesto breve y siguió en lo suyo. El altar, en cambio, se tensó. Lo juro, la piedra se tensó, como la piel de alguien que contiene un grito. Di un paso, y el mármol perdió su geometría perfecta. Un brillo subió desde las vetas como una fiebre. De pronto, la superficie se abombó, se curvó, y el relieve formó surcos que no existían un segundo antes. Allí, en la parte central, apareció una cavidad que se contraía y se expandía con un ritmo obstinado. Antiguo, no era ilusión. Respiraba. El padre dejó caer un cirio. El golpe resonó como un disparo en la nave vacía. ¿Qué hiciste?, susurró. Yo también quería saberlo. No moví un músculo. Sentí que la iglesia entera me había reconocido y, al mismo tiempo, me estaba juzgando. El aire se espesaría con el olor a cera y a piedra mojada. El altar siguió cambiando, los cantos rectos se volvieron blandos, casi orgánicos. La esquina derecha se estiró como un tendón. El frontal, que siempre tuvo una cruz tallada, ahora parecía un tórax que se abre. Dentro, una luz rojiza, humilde pero pulsante, marcaba un compás que no pertenecía a ningún reloj. Entró una mujer a encender una vela por su marido enfermo. Gritó. En menos de 5 minutos. El rumor hizo su trabajo, se llenó el atrio. Llegaron niños con los ojos brillantes, viejos que no habían pisado misa en años, y 2 hombres que siempre reían de todo y aquella vez se quedaron mudos. Nadie cruzaba la línea de los primeros bancos. Nadie, excepto yo. Di otro paso. El altar aceleró. Cada latido empujaba una oleada de luz hacia las columnas. Y los vitrales devolvían destellos que parecían decir una palabra que ninguno alcanzaba a oír. El padre Rafael me tomó del antebrazo. No te acerques, ordenó. Pero la voz le tembló. No por autoridad, sino por terror. No lo he tocado, dije. Él me tocó a mí. No sé por qué hablé en masculino. Tal vez porque, mientras todos rezaban Padre Nuestros atropellados, yo sentí el peso de una mirada que no venía de los santos ni del crucifijo. Venía de ese centro palpitante en el altar. Y estaba clavada en mí con la ternura y la severidad de alguien que te conoce desde antes de tu nombre. Hubo un zumbido, breve como el filo de un cuchillo. El latido se volvió casi música. Una niña delgada preguntó si era un milagro. Un viejo negó con la cabeza, los milagros no miran así. Dijo. El padre buscó agua bendita. La arrojó sobre la piedra viva y el agua se corrió como sobre piel, no como sobre mármol. Si esto es de Dios, murmuró alguien. ¿Por qué ocurre cuando ella entra? Yo deseé responder. No lo hice. El altar vibró una vez más y la luz, por un instante, dibujó un contorno fugaz, casi un perfil, que pudo ser el mío. El padre me soltó. Retrocedió un paso y, antes de que el murmullo se convirtiera en grito, escuché lo que creí imposible, no una palabra, sino una intención pronunciada desde dentro de la piedra. Me llamó, no con mi nombre de ahora, sino con el que escondí hace 20 años. Y comprendí que el altar no había cambiado por verme a mí, había recordado lo que vine a devolver. Capítulo 2. La primera palabra. El padre Rafael cerró la iglesia al amanecer. Pero yo sabía que no podría mantenerme lejos. Pasé toda la noche en la pensión, mirando el techo, escuchando un latido que no era mío. Era como si el altar hubiera dejado un eco dentro de mi pecho. Un pulso ajeno, paciente y exigente. Cuando el sol apenas despuntaba, crucé la plaza. El aire estaba frío y las campanas no habían tocado aún. Empujé la puerta principal y, aunque estaba cerrada, cedió sin resistencia, como si me estuviera esperando. La penumbra estaba intacta, con ese olor a incienso y piedra que guarda las iglesias cuando todavía no ha entrado nadie. El altar estaba en su forma original, piedra gris, cruz tallada, velas apagadas. Pero sabía que solo era cuestión de segundos. Di 3 pasos. La superficie del mármol comenzó a temblar con un murmullo grave, como un trueno distante. No hizo falta tocarlo, se encendió desde dentro, como si una brasa antigua hubiera despertado.
El pulso que escuchaba en mi cabeza se sincronizó con esa luz. Y entonces ocurrió. En el centro, justo donde la cruz se unía, apareció fuego. No era llama normal, ardía sin humo, sin calor. Y el color no era dorado ni rojo, sino blanco. Como una herida abierta en la oscuridad. La llama comenzó a dibujar letras. Una por una. Sobre el mármol vivo. RGRESA. No lo pensé. Lo leí en voz alta. El eco se multiplicó por toda la nave como si alguien, o algo, hubiera repetido mis palabras desde los muros. Desde las vigas. Desde el propio suelo. Me mareé. El altar seguía brillando. Pero ahora el fuego respiraba. Sí, respiraba. ¿Regresar a dónde? Pregunté. Pero no esperaba respuesta. Y sin embargo, la obtuve. Un soplo helado me rozó el cuello. Las velas, que yo no había encendido, se iluminaron todas a la vez. El aire se volvió espeso. Y sentí que había más de una presencia allí conmigo. No las veía. Pero las sombras en los vitrales se movían como si las figuras sagradas quisieran apartarse. El padre Rafael apareció por la sacristía. Con el rostro desencajado. Te dije que no volviera sola, dijo. Pero no se acercó. Es él quien me llama, respondí. Él se quedó en silencio cuando vio las letras ardiendo. Sus labios se movieron, murmurando oraciones que parecían no funcionar. Yo no podía apartar la vista, la palabra regresa empezaba a deshacerse. Pero no se apagaba. El fuego se fragmentó en chispas. Y cada chispa se convirtió en un símbolo que no reconocía. Capítulo 3, el rostro en la piedra. No volví a entrar en la iglesia durante 3 días. Mejor dicho, intenté no hacerlo. Pero el problema de un llamado es que no se desvanece con la distancia, te sigue. Y a mí me seguía incluso en los sueños. Soñaba con un pasillo sin fin. Con paredes hechas de mármol vivo que respiraba. Al fondo, un altar me esperaba. Pero ya no era piedra, era un rostro. Y lo peor, es que yo lo conocía. Aquella mañana, la plaza estaba cubierta de una niebla espesa que olía a lluvia y madera húmeda. Caminé hasta la iglesia sin proponérmelo. Cuando quise darme cuenta, estaba frente a sus puertas. Nadie dentro, nadie fuera. Solo yo, y esa sensación de que alguien, detrás de la puerta, sonreía. Entré. El padre Rafael no estaba. Las velas seguían apagadas. Todo parecía quieto. Avancé hacia el altar y sentí que algo en el aire se doblaba. Como si la gravedad hubiera cambiado de sitio. El suelo bajo mis pies parecía inclinarse, empujándome hacia adelante. El altar comenzó a mutar. Las líneas rectas se derritieron. La cruz se hundió en la piedra como si fuera tragada. Y en su lugar empezó a formarse una textura blanda. Casi como piel. De pronto, 2 hendiduras profundas se abrieron. Y después una curva húmeda que tembló como un labio. Era un rostro. No uno cualquiera. Era el rostro de mi padre. Sentí un vacío en el estómago. Él había muerto cuando yo tenía 8 años. Su cuerpo fue enterrado lejos de aquí. Pero ahí estaba, su frente amplia. Las arrugas en la comisura de los ojos. Incluso la cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Y lo peor era que sus ojos no estaban cerrados. Me miraban. Papá, murmuré sin darme cuenta. Sus labios de piedra se movieron. Pero no pronunciaron sonido alguno. Aún así, yo escuché su voz. No en el aire, sino dentro de mi cabeza. No debiste volver. Retrocedí un paso. Pero el mármol, o lo que fuera, parecía seguirme. Su mirada se volvió severa. Como cuando me reprendía de niña. Intenté parpadear para romper la visión. Pero el altar no se desvaneció. Al contrario. Su expresión cambió al miedo. Vienen por ti. La puerta de la iglesia crujió. Entró una ráfaga de viento tan fría que apagó las pocas velas encendidas. No vi a nadie. Pero sentí pasos acercándose desde atrás. Giré, y no había nadie. Cuando volví a mirar al altar. Capítulo 4. La sangre que no se secaba. La mañana comenzó con campanas. No las de misa, sino las de duelo. En San Jerónimo. Eso significa que alguien ha muerto, o está a punto de hacerlo. Llegué a la iglesia arrastrada por una mezcla de miedo y necesidad. El padre Rafael me esperaba en el atrio. Con los labios apretados y las manos manchadas de algo oscuro. Pensé que era tierra. Pero cuando se acercó vi el brillo espeso. Denso, era sangre. No preguntes, dijo. Mejor entra. Lo hice, y entonces lo vi. El altar había cambiado de nuevo. Pero esta vez no era carne ni luz, era madera. Como una cruz tallada en bruto, que sangraba desde la cima. No un goteo tímido, chorros lentos y constantes. Como si alguien invisible estuviera crucificado allí arriba. La sangre caía sobre el mantel blanco y luego al suelo, formando charcos que parecían no querer detenerse. Lo extraño no era solo el flujo, sino que no se secaba.
Ni una gota se coagulaba. Cada una permanecía fresca, tibia, como recién derramada. El olor metálico impregnaba todo, mezclándose con el incienso viejo y volviendo el aire casi irrespirable. Los fieles se apiñaban en los bancos, murmurando oraciones atropelladas. Nadie se atrevía a acercarse, excepto yo. Cada paso que daba hacia el altar era como caminar contra un viento invisible que intentaba empujarme hacia atrás. Me arrodillé. Quería entender. Entonces, las gotas que caían al suelo comenzaron a unirse, como si obedecieran una voluntad ajena. Se deslizaron unas hacia otras, formando líneas caprichosas que se entrelazaban hasta componer símbolos. No eran letras modernas, pero yo las comprendí. No las había visto nunca. Y aún así, sabía leerlas. H todavía viven. El mensaje me golpeó como un martillazo. No eran palabras para cualquiera. Y entendí, sin que nadie me lo dijera, que hablaban de los muertos, de los que no deberían estar caminando entre nosotros. ¿Qué significa? La voz del padre Rafael sonó detrás de mí. ¿Quebrada? No respondí. En ese momento, la sangre empezó a subir por mis rodillas, como si buscara tocarme. No se sentía húmeda, sino tibia y viva. Me aferré al mantel del altar, y una corriente de imágenes estalló en mi mente, rostros de personas que yo no conocía, pero que el pueblo sí. Algunos reían, otros lloraban, todos con la misma. Capítulo 5, la forma prohibida. El altar había mostrado carne, luz, madera y sangre. Pero esa noche, me enseñó algo que no pertenecía a este mundo, ni a ninguno que yo conociera. La iglesia estaba cerrada. Las campanas dormían. El padre Rafael había prohibido mi entrada hasta que todo se calme. Pero ¿cómo calmar lo que nunca deja de latir? Esperé hasta que la plaza quedó vacía. Empujé la puerta lateral y me deslicé dentro, con el frío mordiendo mis manos. La nave estaba oscura, apenas iluminada por una luna pálida que se filtraba por los vitrales. El altar, al principio, parecía inerte. Di un paso, luego otro, y entonces, el suelo bajo mis pies se estremeció. Un crujido grave, como hueso partiéndose, resonó en la penumbra. La piedra comenzó a replegarse hacia atrás, como si fuera absorbida por algo invisible. En su lugar, emergió una puerta. No era de madera ni de metal, estaba hecha de huesos entrelazados, largos y blanquecinos, que parecían palpitar. En medio, un vacío absoluto, más oscuro que cualquier sombra. Del otro lado, no había silencio, había un coro. Miles de voces susurraban en un idioma que no era humano. No gritaban, no cantaban, pero había un ritmo, un pulso que coincidía con el de mi corazón. Me acerqué, incapaz de detenerme. El aire que salía de aquella abertura no era frío ni caliente, era pesado, como si cada molécula quisiera penetrar mi piel. Toqué uno de los huesos. Vibró. Entonces lo escuché. Tú tienes la llave. La frase no salió de una boca. No salió de una garganta. Era como si el propio tejido de la puerta la hubiera formado, hueso por hueso, hasta depositarla en mi oído. Vi algo moverse al otro lado, no era figura ni sombra, sino la sensación de que algo me miraba desde el fondo de un pozo sin fin. Sentí que si me inclinaba un poco más, caería, y jamás regresaría. Unas manos me sujetaron por detrás con fuerza. Era el padre Rafael. Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido desde el otro extremo del pueblo. «¡No mires!», gritó, y me arrastró hacia atrás. La puerta comenzó a cerrarse sola, los huesos rechinando como dientes al apretarse. El coro se volvió. Capítulo 6, el día que nadie respiró. El pueblo entero se preparaba para la misa de domingo. Yo había decidido no ir, pero el altar tenía otras intenciones. Lo sentí desde el amanecer, un vacío en el pecho, como si alguien hubiese robado el aire de mis pulmones y me dejara viva solo para caminar hasta él. Cuando crucé la plaza, noté que las conversaciones se apagaban. Los rostros me seguían como girasoles enfermos. La iglesia estaba abierta, saturada de incienso, y el padre Rafael hablaba con dos monjas en la entrada. Ni siquiera intentó detenerme. Tal vez ya sabía que no podía. Entré. La nave estaba llena. Hombres, mujeres y niños se acomodaban en silencio, esperando que el órgano comenzara. El altar parecía tranquilo, pero esa calma era una mentira que se sentía en la piel. Di mi primer paso hacia él. Y entonces, sucedió. Uno por uno, todos dejaron de respirar. No fue un desmayo ni un ataque, simplemente, el aire dejó de entrar y salir de sus cuerpos. Los párpados seguían abiertos, los corazones latiendo, pero los pechos inmóviles. El único sonido era el de mis propios pasos y el eco hueco que dejaban. El altar empezó a transformarse.
Sus bordes se disolvieron en un polvo dorado que flotaba en el aire. Y en el centro surgió un objeto, un reloj de arena. Pero la arena no caía, subía. Cada grano ascendía como si el tiempo mismo se estuviera devolviendo. Y con cada movimiento, sentía que algo me arrancaba recuerdos. Primero los más recientes, lo que había desayunado. La ropa que había elegido. Luego, recuerdos más profundos, la voz de mi madre. El olor del mar que vi una vez de niña. Todo se borraba como si no hubiera ocurrido nunca. Me arrodillé, intentando no perderme por completo. El reloj de arena giró levemente hacia mí. En el cristal, vi mi propio reflejo, pero era una versión más joven. Con los ojos llenos de un miedo que ya había olvidado sentir. Esa niña movió los labios y pronunció algo que no escuché. Pero entendí. Todavía no es tu turno. La arena se detuvo. El altar tembló y volvió a su forma pétrea. Con un golpe seco que sacudió toda la iglesia. La gente inhaló al unísono. Como si despertaran de un sueño. Y las conversaciones volvieron poco a poco. Nadie parecía recordar que habían dejado de respirar. Nadie, excepto yo. El padre Rafael me observaba desde la sacristía. Con un sudor frío en la frente. Y supe que él también lo había sentido. Ese día entendí algo terrible, el altar no solo podía cambiar de forma. También podía decir. Capítulo 7, el secreto de la campana. La tarde cayó con un cielo tan bajo que parecía que el pueblo iba a ser tragado por él. La misa de difuntos comenzó sin avisos. Con las campanas tocando 3 veces. Pero no para los muertos, sino para algo que se acercaba. Entré en la iglesia y supe al instante que el altar no estaba solo. La piedra tenía un temblor distinto. Como si aguardara una señal para romper su forma. El padre Rafael recitaba letanías rápidas. Como si intentara adelantarse a lo inevitable. Entonces, sucedió, el altar se encogió. Se dobló sobre sí mismo. Y de su centro emergió una campana. No colgaba de ninguna cuerda ni estructura, flotaba en el aire. Agrietada. Con manchas negras como quemaduras. Un silencio espeso cubrió la nave. Nadie respiraba fuerte. Como si temieran llamar su atención. De pronto, la campana sonó. El sonido no fue metálico, sino grave y húmedo. Como si hubiera viajado desde el fondo de una caverna inundada. Al primer tañido, las velas se apagaron de golpe. Al segundo, los vitrales temblaron, dejando caer polvo sobre los bancos. Al tercero, una mujer muy anciana, sentada sola en la última fila, comenzó a llorar. Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón, y caminó hacia el pasillo central. Sus lágrimas eran gruesas, pesadas, como si cada una cargara un recuerdo. Cuando llegó al altar, la campana giró lentamente hacia ella, y el aire entre ambas se tensó como una cuerda. No, susurró la anciana, no después de tantos años. Cayó de rodillas y empezó a hablar, primero en voz baja, luego en gritos ahogados. Confesó un pecado que el pueblo había olvidado, o preferido enterrar, que había ocultado la muerte de un niño. Y con ello había sellado una maldición sobre todos los que pisaban esa iglesia. Cada palabra que pronunciaba hacía que la grieta de la campana se cerrara un poco, como si se alimentara de la verdad. Cuando terminó, la campana dejó de flotar, cayó al suelo sin ruido, y se desintegró en polvo oscuro que el altar absorbió. Todo volvió a la normalidad. O al menos, eso parecía. La anciana fue ayudada por 2 mujeres y salió con la mirada perdida. El padre Rafael evitó mirarme, pero vi el temblor en sus manos. No era por la confesión, sino porque sabía que la campana no había sonado para ella sola. Y en lo más profundo, yo también sabía que algún día sonaría por mí. Capítulo 8, la revelación de medianoche. No recuerdo en qué momento me rendí. Tal vez fue después de la campana. O tal vez desde el primer día que el altar respiró al verme. Lo cierto es que aquella noche, cuando el pueblo dormía, supe que iba a entrar en la iglesia sin esperar a que él me llamara. La luna estaba alta, pero apenas iluminaba la plaza. La puerta principal estaba cerrada, así que usé la lateral, la que chirriaba como un animal herido. El interior estaba sumido en una oscuridad densa, el tipo de oscuridad que parece tener peso. Me acerqué al altar, esperando el temblor habitual, pero no ocurrió. En lugar de eso, un silencio absoluto me envolvió. Y entonces, la piedra comenzó a deshacerse como si fuera sal mojada. Debajo apareció algo que nunca había visto, un espejo. No era grande ni estaba limpio. Su superficie estaba cubierta de una neblina que parecía moverse. Me incliné. La niebla se apartó y lo vi. Era yo, pero no vestida como ahora. Llevaba una túnica blanca, el cabello recogido, y estaba de pie detrás del mismo altar, hablando a una multitud invisible. Mis labios se movían con fuerza,
como si estuviera predicando. Pero lo inquietante era que detrás de mí, en esa imagen, se erguía un crucifijo en llamas. El fuego no consumía la madera ni el cuerpo colgado en ella. Ardía sin destruir, como si fuera un fuego eterno. Y de su boca abierta salían palabras que yo no podía escuchar pero sí sentir, cada sílaba quemaba el aire. Aunque yo, en la visión, no parecía notarlo. Intenté apartar la vista, pero el espejo me sostuvo. De pronto, mi reflejo dejó de predicar y giró la cabeza, mirándome directamente. Su expresión no era la mía. Sus ojos eran más oscuros, más antiguos, como si llevaran siglos viendo cosas que yo no podría soportar. Ya casi es hora, dijo mi otro yo, con una voz que resonó dentro de mi pecho. Un viento frío salió del espejo y me cortó la respiración. Las velas de la iglesia, que yo no había encendido, prendieron todas a la vez, arrojando sombras largas que parecían inclinarse hacia el altar. Parpadeé, y la imagen desapareció. El altar volvió a ser piedra. Pero la sensación de estar doblemente viva permaneció, como si existiera aquí, y en esa otra versión que me aguardaba al otro lado del fuego. Esa noche entendí que lo que el altar me mostraba no eran advertencias, eran ensayos. Capítulo 9. El altar que lloró aceite. El amanecer llegó pesado, con un cielo del color del plomo y un silencio que parecía empapar las calles. Caminé hacia la iglesia sin planearlo, como si cada paso fuera dictado por un hilo invisible que me ataba al altar. Al entrar, me golpeó un olor que no pertenecía a ese lugar, dulce y denso, como miel quemada. El altar no había cambiado de forma todavía, pero un brillo oscuro se filtraba entre las grietas del mármol. Me acerqué y vi cómo de su superficie empezaba a brotar un líquido espeso, negro, que se arrastraba lentamente hacia el suelo. No era sangre, era aceite. Caía en hilos continuos, formando charcos que reflejaban la luz de las velas. Pero lo inquietante era que, al mirarlo fijamente, esos charcos se movían por sí mismos, extendiéndose y uniéndose hasta formar figuras. Primero fueron manchas sin forma, luego rostros que no conocía, y, sin embargo, me resultaban familiares. Hombres y mujeres de distintas edades, todos con una expresión idéntica, una mezcla de súplica y condena. Sentí que el aire se espesaba, y una presión invisible me obligó a arrodillarme. Cuando el primer hilo de aceite tocó mi piel, una oleada de imágenes se abrió paso dentro de mí. Vi calles que no existían en el pueblo, gente caminando con los ojos en blanco, y un campanario que se inclinaba como si fuera a caer sobre ellos. Y allí estaba yo, en medio de todos, señalando a alguien que no podía ver, y ellos gritaban mi nombre. Una lágrima de aceite cayó desde lo alto del altar directamente sobre mi frente. No me quemó, pero su peso era insoportable, como si quisiera hundirse dentro de mi cráneo. En ese instante, entendí el significado de las visiones. Cada rostro que aparecía en el suelo era alguien que iba a morir pronto. Sentí un impulso irracional, podía salvarlos, si quería. Pero también sabía que si lo hacía, algo mucho peor ocuparía su lugar. No puedes cambiar la lista, dijo una voz, tan cerca que creí que alguien estaba detrás de mí. Me giré. Nadie. El padre Rafael no estaba. La iglesia estaba vacía. El aceite siguió fluyendo hasta que el altar recuperó su forma original, seco e inerte, como si nunca hubiera llorado. Me quedé sola, con el olor impregnado en mi ropa y la certeza amarga de que, a partir de ahora, cada vez que mirara a alguien en este pueblo, sabría cuánto tiempo le quedaba. Capítulo 10. La forma que pidió su nombre. Esa tarde la iglesia estaba vacía, pero el aire olía como si cientos de cuerpos acabaran de marcharse. No había campanas, ni incienso, ni velas encendidas, y, aún así, el altar latía. Caminé hacia él con una mezcla de desafío y sumisión, como quien se acerca a un juez que también es verdugo. Apenas di el primer paso. La piedra comenzó a hincharse desde el centro, como si algo intentara salir a través de su superficie. El mármol se curvó hacia afuera hasta formar un libro abierto. No era tallado, cada página parecía viva. Y las letras, escritas con un trazo líquido y oscuro, aparecían y desaparecían como si se estuvieran escribiendo en ese momento. La primera página estaba vacía. La segunda, también. Pero al acercarme, la tinta empezó a moverse sola, dibujando frases en un idioma que no conocía, y que, inexplicablemente, entendí. Eran preguntas. ¿Dónde naciste? Lo dije en voz baja. Las letras se borraron y, en su lugar, apareció otra pregunta. ¿A quién dejaste morir? Tragué saliva. No respondí. El altar vibró como si desaprobara mi silencio.
La página se llenó de manchas negras que se movieron como gusanos. Y luego la tinta formó una nueva frase. Di tu nombre verdadero. Retrocedí. No estaba segura de tenerlo todavía. Ese nombre había quedado enterrado junto con una vida que ya no reclamaba como mía. Pero el altar no aceptaba dudas, la piedra empezó a agrietarse. El libro se dobló hacia adelante y un viento helado salió de sus páginas, golpeándome en el rostro. Di tu nombre, repitió una voz grave. No desde el altar, sino desde dentro de mí. Las paredes de la iglesia crujieron. Las imágenes de los santos giraron los ojos hacia mí. Sentí que si me negaba, el lugar entero se derrumbaría. Aún así, dudé. No sé si lo dije en voz alta o solo lo pensé. Pero el nombre salió, arrancado de lo más profundo. Un nombre que no había pronunciado en 20 años. El libro se cerró de golpe. El altar volvió a ser piedra. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio corazón como un tambor solitario. En la superficie, allí donde antes estaba el libro, quedó grabada una sola frase. En letras pequeñas y perfectas. Ahora sabemos quién eres. Y entendí que el altar no me pedía el nombre para recordarlo, sino para usarlo. Capítulo 11. El juicio. La noticia corrió como fuego entre la leña seca. Esa noche, todo el pueblo estaría en la iglesia. No para una misa, sino para lo que ellos llamaban aclarar las cosas. Cuando llegué, la nave estaba abarrotada. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Los ojos, todos, estaban puestos en mí. El padre Rafael me esperaba junto al altar, con un semblante que no era de sacerdote, sino de carcelero. Te hemos dado tiempo, dijo, con la voz dura. Ahora hablarás. No supe qué responder. Las últimas semanas habían sido una sucesión de revelaciones, advertencias y visiones que solo yo había visto. ¿Cómo explicar algo que hasta yo temía creer? El murmullo de la gente crecía como una marea. Entonces, el altar tembló. El mármol se alzó, estirándose hacia arriba, hasta convertirse en un trono. No uno majestuoso, sino áspero, hecho de piedra negra que parecía absorber la luz. Vacío, pero imponente. El aire se volvió pesado. Un eco grave resonó en las paredes. Y no fue una voz, sino muchas, hablando al unísono. La traición está cerca. La multitud se inquietó. Vi a un hombre alto, de cabello gris, ponerse rígido como si le hubieran nombrado. Sin esperar, se volvió hacia la puerta y trató de salir. Pero varios vecinos lo sujetaron. No hubo violencia. Solo un silencio denso y una certeza invisible. Él había sido señalado. El trono permanecía vacío. Pero la sensación era clara. Alguien lo ocupaba. Y ese alguien veía dentro de todos nosotros. El padre Rafael miró al hombre capturado y luego a mí. No dijo nada. Sabía que el altar no mentía. Yo, en cambio, sentí algo más. El mensaje no era solo para él. La traición está cerca, no decía que ya hubiera ocurrido, sino que todavía estaba por llegar. Y si yo estaba allí, bajo esa mirada invisible, entonces el juicio aún no había terminado. El altar volvió a su forma original. La gente comenzó a dispersarse, murmurando oraciones. Nadie me tocó, pero todos me miraron como si mi mera existencia fuese un riesgo. Antes de salir, el padre Rafael se inclinó hacia mí y susurró: si no descubres quién es, serás tú. Y entendí que, a partir de ese momento, capítulo 12, la última forma. Esa noche el pueblo parecía contener la respiración. No había pasos en las calles, ni voces detrás de las ventanas. Solo el silencio, denso como un paño húmedo, cubriendo todo. Caminé hasta la iglesia con la sensación de que cada piedra del suelo sabía mi destino. La puerta estaba abierta, como si alguien me hubiera estado esperando. Adentro, el padre Rafael no estaba. Tampoco había velas, ni incienso, ni fieles curiosos. Solo el altar y un murmullo bajo, constante, que no venía de ninguna parte, pero me guiaba hacia él. Cuando me acerqué, el mármol comenzó a vibrar. No como antes, sino con un pulso irregular, como si estuviera a punto de romperse. La superficie se abrió en una grieta luminosa que creció hasta formar un arco perfecto. La piedra se desmoronó hacia afuera, dejando al descubierto algo que me hizo olvidar cómo respirar, una puerta de luz pura. No era blanca, sino un resplandor vivo que parecía hecho de miles de tonos imposibles, como si cada color tuviera un latido propio. No había bisagras, ni cerradura, pero supe que solo yo podía cruzarla. El murmullo creció hasta convertirse en un coro. No eran voces humanas, pero tampoco celestiales. Eran anteriores. Ahora sabrás quién eres realmente, dijo el coro. Y las palabras me atravesaron como cuchillas. En la superficie luminosa empezaron a aparecer imágenes, yo, pero no como me recordaba. Me vi niña,
con una mirada que ya conocía demasiado. Y luego me vi más vieja, con un rostro endurecido por algo que aún no había vivido. Me vi rezando en idiomas que jamás aprendí, sosteniendo objetos que no pertenecían a este tiempo. Entre todas esas versiones, comprendí que ninguna era la definitiva. El aire a mi alrededor se volvió pesado. Detrás de mí, las puertas de la iglesia se cerraron solas con un estruendo. No había vuelta atrás. Di un paso hacia la luz. El suelo vibró como si todo el edificio estuviera suspendido sobre un abismo. Cuando crucé el arco, sentí un calor que no quemaba, pero que borraba capas enteras de mi memoria, como si la piel de mi alma se desprendiera. Giré la cabeza un instante y vi como el altar, la nave, las paredes, todo el templo se desmoronaba hacia adentro, como si fuera absorbido por la puerta. En un último destello, la iglesia entera desapareció. Del otro lado, no había cielo ni tierra, solo un espacio sin tiempo. Y en el Epílogo, cuando la luz parpadeó, nadie en San Jerónimo volvió a ver la iglesia, donde antes se alzaba el templo. Ahora solo quedaba un terreno baldío, cubierto de hierba nueva que crecía demasiado rápido, como si quisiera tapar algo que aún ardía debajo. La gente evitaba pasar cerca. Los viejos decían que, de noche, el aire allí tenía sabor a incienso y metal, y que si uno cerraba los ojos podía oír un murmullo pidiendo un nombre que no era el suyo. El padre Rafael desapareció. Algunos juraban que se marchó al amanecer, cargando con una maleta pequeña. Otros aseguraban haberlo visto en la plaza días después, mirando el vacío donde estuvo el altar, con una sonrisa que no era la suya. Yo no volví, o al menos, no de la forma en que ellos me conocieron. Una semana después, en otra ciudad, entré en una capilla cualquiera, buscando refugio de la lluvia. El altar era simple, sin adornos, y el silencio agradable. Me acerqué sin pensar, y justo cuando mis manos tocaron la madera, sentí un pulso. No era mío. La superficie se calentó bajo mis dedos. La madera crujió, y allí, apenas visible, se dibujó una grieta luminosa. No sonó ninguna campana. Nadie gritó, pero supe que la puerta no estaba cerrada para siempre, y que, quizá, nunca lo había estado.